Muy buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a leer la palabra en Primera de Corintios 10. Hoy vamos a leer todo un capítulo, así que por favor, dile a la persona que tienes al lado, dígale, no me distraigas, necesito estar totalmente concentrado. Y vamos a poner mucha atención lo que nos dice la palabra. En Primera de Corintios 10. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. ¿De quién están hablando? Del pueblo de Israel. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos. Sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como advertencia para nosotros. ¿Para quiénes? Para nosotros, para ti y para mí, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a las diversiones paganas. O sea, después de recibir la presencia de Dios y de recibir sus bendiciones, resulta que se fueron de parranda. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. En el 9 dice, tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos. Y luego murieron mordidos por serpientes. Y en el 10 dice, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. ¿Para quiénes? Para nosotros. Se pusieron por escritos para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. En el 12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración de ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos lo que les digo que es cierto. Cuando bendecimos la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando bendecimos y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos del mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que les trato de decir? Dice Pablo, que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos. No, de ninguna manera. Lo que les digo es que esos sacrificios que ofrecen a los demonios, se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor. No pueden comer de la copa del Señor y también de la de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo me trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás.
En el versículo 23 dice, en la versión Reina Valera, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Aquí, en este capítulo, vemos cómo Pablo le hablaba a los corintios, ¿sí? Vemos que hablaba sobre la libertad cristiana y la responsabilidad, especialmente en la relación que tenemos con la idolatría y las comidas ofrecidas hacia los ídolos, ¿sí? Toma como ejemplo la historia de Israel en el desierto, mostrando cómo las bendiciones y experiencias espirituales no garantizan una vida de adoración e integridad a Dios. Recibir la bendición de Dios y recibir de la presencia de Dios no nos garantiza que somos cristianos. Y de esa manera, si continuamos con esa vida de idolatría, esa vida pecaminosa, esto nos podría a seguir llegar pecando, y es más, nos llevaría también a ser piedra de tropiezo para los demás. Más adelante, Pablo nos da un principio que dice: todo es lícito, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Aunque como cristianos tenemos la libertad en Jesús a través de su gracia, no debemos abusar de ella para justificar nuestras acciones, esas acciones que nos llevan a pecar, que nos llevan a hacer que otros pequen, y cosas que no glorifiquen a Dios, sino una responsabilidad para vivir de manera que agrade y glorifique y edifique a los demás. A pesar de las advertencias, en el versículo 13, Pablo también ofrece esperanza al afirmar que Dios es fiel y que Él no va a permitir que sus hijos sean tentados más de lo que puedan soportar o que puedan resistir, sino que Él va a dar una salida a esa prueba que no siempre es inmediata, sino una salida que se da en un tiempo oportuno. Entonces, leyendo este capítulo, podría hacerme las siguientes preguntas. ¿Cómo sé que llevo una vida pecaminosa? ¿Cómo resisto a la tentación? ¿Cómo hacemos para vivir una vida de acuerdo al propósito de Dios? ¿Es suficiente solamente creer en Jesús? ¿Creer que tengo un Dios, un Padre? En Romanos capítulo 8, versículo del 8 al 9 dice: por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden, los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Quiero que vayamos a la portada y repitan conmigo: cambio o transformación. Aquí vemos una imagen que nos habla claramente de una persona que está en una vida pues ahí muestran una vida, un paisaje feito, como fuego, como cosas, pero esto simboliza el pecado, la vida que muchas veces nos lleva a tener tormento, cosas que no nos agradan, cosas que no queremos vivir. Pero lo que me impresiona ahí de esa imagen es que esta persona, que puede ser tú y yo, toma la decisión y arranca eso. Y cuando se da cuenta, en el momento que quiere cambiar ese panorama, se encuentra con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y empieza a ver otra vida diferente. Vamos a ver ahí dice cambio, transformación, cuando se vive una vida de adoración. Vamos a ver qué es la diferencia entre cambio y adoración. La diferencia de cambio y transformación, es un cambio, se refiere a una alteración en un estado o situación, mientras que una transformación
implica un cambio más profundo y fundamental, a menudo con la creación de algo nuevo. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos un tronco de un árbol, ¿cierto? Entonces lo vamos a cortar y lo vamos a poner a un lado, que sigue siendo el mismo tronco, ¿cierto? No hubo un cambio. ¿Por qué? Porque lo cambiamos de lugar, ¿sí? Lo cortamos y lo cambiamos de lugar. Pero si cogemos ese tronco y empezamos a seguirlo cortando, a lijarlo, a darle forma, a armarlo, entonces ese tronco se puede convertir en una mesa, en una silla. Entonces vemos que ya no es un tronco, ya es una mesa o una silla o algo de madera, ¿cierto? Entonces vemos que pasó por un proceso para ser transformado en lo que ahora es, ¿cierto? Entonces, viendo esto, tenemos que tener en cuenta, primero, la transformación no es automática. La transformación no es un proceso instantáneo, sino un desarrollo continuo donde la persona se va despojando de lo viejo, revistiéndose de lo nuevo. 2, implica un esfuerzo, implica una entrega a Dios, una disposición a cambiar, buscando creer en la fe. 3, no es un cambio externo, se trata no solo de modificar la conducta, sino de una transformación interna que afecta el corazón y la mente, ¿sí? Sabemos que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único, suficiente Salvador y pedimos perdón por nuestros pecados, el Espíritu Santo se deposita sobre nosotros, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es una pieza, algo muy importante, una persona tan importante y fundamental para poder tener una transformación en nuestras vidas. Solo que el Espíritu Santo está entre nosotros, pero Él no va a hacer algo que nosotros no queramos. Él está esperando todos los días de tu vida a que tú le digas: buenos días, Espíritu Santo, buenas tardes, Espíritu Santo, buenas noches, Espíritu Santo. Y a medida de lo que tú vas buscando y teniendo una relación con Él, Él empieza a hacer cosas en tu vida. El Espíritu Santo es fundamental para la transformación personal. Al recibirlo, se experimenta un cambio interno y afecta los pensamientos, la voluntad y el comportamiento y esperar en Él. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 17 al 18 dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida de que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, ¿qué vamos a, cuando recibimos y cuando le damos y empezamos a tener esa relación con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? 1, renueva nuestra mente. El Espíritu Santo transforma la forma en que pensamos, alineando nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. Por eso es que ya no pecamos porque somos cristianos y por dentro sentimos como esas ganas de pecar. No, ahora no pecamos porque simplemente o porque el Espíritu Santo empezó a renovar nuestros pensamientos y empezamos a hacer cosas diferentes. A veces dicen: no, es que usted metió a la iglesia, allá le lavaron el cerebro. Sí, el Espíritu Santo nos renovó esa mente. También con el Espíritu Santo tenemos el cambio de carácter. Se produce un cambio en el carácter manifestándose en el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Yo he escuchado algunas personas que dicen: no, es que me falta un poquitico de templanza o un poquitico de amor.
Pero es que resulta que en la palabra, cuando se refiere al fruto, no dice frutos, dice fruto. Y cuando el Espíritu Santo deposita sobre ti y empieza a procesar en ti para que pueda estar en ti ese fruto, Él lo da completo. Por eso es importante pasar por ese proceso de transformación. Eso no se va a conseguir, hoy me va a dar amor, hoy me va a dar paz, pues sí, en ese proceso. Pero yo no puedo decir, soy cristiano y camino en Jesús, pero es que me falta un poquitico de mansedumbre. No puedo decir eso, porque el Señor lo da completo. Con el Espíritu Santo también tenemos una nueva identidad. Se experimenta una nueva identidad en Cristo, reflejada en un nuevo carácter y propósito. Nosotros empezamos a tener el carácter de Jesucristo. Muchas veces decimos, es que yo soy así y así me quedo. Pero ¿cuántas veces podemos decir, cómo lo haría Jesús ante alguna situación? ¿Cómo lo haría? ¿Cierto? Con Él también tenemos la capacidad de vivir una vida cristiana. El Espíritu Santo capacita para vivir de acuerdo al propósito de Dios, superando la naturaleza pecaminosa. Entonces nos damos cuenta que a través de todo esto que nos da el Espíritu Santo, podemos llegar a tener una verdadera vida cristiana. De esa vida que cuando vayamos a la presencia de Dios y que yo le diga, Jesús, pero yo en tu nombre eché demonios, yo te serví, yo hice esto, yo hice aquello, y que Jesús te diga, pero yo no te conozco. Y qué diferente sería cuando te diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra. Porque una cosa es estar uno activo, viniendo cada domingo, otra cosa es vivirlo, sentirlo. Yo les voy a contar una experiencia, porque la verdad siento que Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas y que vivamos en ciertas etapas para que podamos testificar de lo que Jesús hace en cada uno de nosotros. Yo desde muy niña recuerdo que siempre he sido cristiana o he ido a una iglesia, pero eso se quedaba ahí porque yo me acostumbré tanto a las actividades de la iglesia, me acostumbré tanto a venir cada domingo que para mí me daba igual. Podían pasar años, o sea, creo que desde niña hasta que fui como adolescente vivía esa vida así. Incluso también servía en la iglesia y era la persona más activa. Cualquier actividad, eso, aquí estoy. Pero yo servía sin intimidad, sin relación. ¿Y por qué lo sabía? Porque en el momento que yo salía de la iglesia, para mí era fácil irme y hacer otras cosas, y cosas que no me convenían. Para mí era fácil tener enojo, tratar mal a las personas. Para mí era fácil hacer cosas que no debía hacer. Incluso estando en la iglesia, a veces yo estaba presente de cuerpo, pero mi mente pensaba ahora otras cosas. Yo me sentaba y veía a las personas que estaban aquí y yo decía, ay, esta se puso los mismos zapatos que puso el otro domingo. Y ya lleva como 3 domingos con los mismos zapatos. Entonces, ay, este no se peinó. O sea, esos eran mis pensamientos. Y si cantaba las alabanzas era porque desde muy chiquita tenía la facilidad de aprenderme las letras de las canciones. Pero yo no alababa al Señor. Yo simplemente, todas las cosas eran de labios hacia afuera. Nada lo vivía, nada lo sentía en mi corazón. Y por muchos años pasé por esto. Por muchos años viví una vida aparentemente o entre comillas cristiana, pero yo no era cristiana. Y yo empecé a crecer y empecé a ver que en la congregación donde yo estaba era muy importante la apariencia física. Entonces yo veía que mis amigas se podían poner pantalón y a mí me tocaba ponerme la falda más larga, porque así me tocaba, que yo no me podía maquillar, que yo no me podía poner aretes,
Incluso era tan fuerte eso que yo me colocaba aretes a escondidas, y un día mi papá me vio en la calle y al otro día me castigó por eso, pero yo no le echo la culpa a él. La culpa yo se la echaba a Dios. Yo decía, Dios es el que me prohíbe, Dios es el que no me deja hacer mi vida. Incluso yo en un momento le dije al Espíritu Santo, porque desde muy niña yo escuchaba la voz del Espíritu Santo y le decía, hágase a un ladito y déjeme hacer mi vida. Y así empecé a hacer la vida que yo quería, pero no la que estaba escrita en el propósito que Dios tenía para mí. Y cada día iba así, bajando. Fui mamá a los 16 años. Gracias a Dios yo no fui drogadicta, alcohólica, no era de salir, nada de eso, pero el diablo se cogía de mis sentimientos y me atacaba a través de esa parte. Pero yo acostumbrada ya a lo que el diablo quisiera hacer conmigo. Pero cuando mis hijos empezaron a crecer y vi que el diablo se estaba metiendo con ellos, ahí fue cuando me dolió. Ahí fue cuando yo me quebranté. Dice la palabra del Señor que Él nos llama con cuerdas de amor. Y Él lo hizo por mucho tiempo conmigo, pero yo no lo acepté. Después venía la prueba y me acostumbré a la prueba. Y me acostumbré a tener una vida llena de pruebas. Pero cuando vino el quebrantamiento, cuando vi que mis hijos estaban cogiendo un camino que no debían coger, ahí vino el quebrantamiento. Y ahí fue cuando yo volteé a mirar al cielo y dije, Dios, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? Y yo recuerdo esa oración que yo le hice a papá y yo le dije, decirte que te amo sería decir mentiras. Eso sería ser, yo soy un hipócrita al decirte que te amo. Pero realmente sí quiero amarte. Pero no sé cómo amarte. Quiero que conquistes mi corazón. Y yo me acordé de esa palabra y dice, tu palabra dice que tú nos atraes con cuerdas de amor. Entonces conquista mi corazón porque yo no sé cómo amarte. Dije, ayúdame. Y ahí fue cuando el Señor empezó a obrar en mí. Y empecé a vivir todo lo que el Espíritu Santo empezó a hacer en mí poco a poco. Y empezó a acelerar cosas en mi vida. Ahí entendí cuál era la verdadera relación de papá. Él me recobró la identidad, me levantó de donde estaba, restauró a mi familia. Hizo cosas maravillosas en mi vida. En Juan 4:23 dice, pero se acerca el tiempo, y de hecho ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando leemos este versículo muchas veces lo asociamos con cantar alabanzas. Dios quiere personas que lo alaben. Voy a seguirle cantando, pero esto va más allá. Vamos a ver una diferencia entre la alabanza y la adoración para que podamos entender cuál es la diferencia y qué es lo que realmente el Señor está buscando en cada uno de nosotros. La alabanza o la adoración va mucho más allá y la alabanza hace parte de esa adoración. Entonces, cuando pensamos en adoración, adorar en espíritu se refiere a una adoración que surge desde lo más profundo del corazón, con sinceridad y entrega a Dios. No es solamente de palabras, es con que uno lo sienta. Muchas veces le he dicho, cántalo, pero cántalo del corazón, ¿sí? Adorar en verdad implica hacerlo de acuerdo a la revelación de Dios, reconociendo su naturaleza, su carácter y sus obras. Esto significa adorarlo por lo que Él es y no por lo que podemos obtener de Él.
basando nuestra adoración en la verdad de las Escrituras y no en nuestras propias ideas o emociones. A veces, cuando son canciones que mueven nuestras emociones, nosotros decimos: ay, sí, esta me tocó y yo lloré, pero lo que hicieron fue mover tus emociones, mover tu alma. Pero cuando cantamos una alabanza que exalta el nombre de Jehová, que le dice digno, que le dice santo, que le dice poderoso, es una adoración vertical, y esa es la adoración que a nosotros nos aburre. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo en el Espíritu. Y si lo hacemos en el Espíritu y exaltamos la grandeza del Señor, mi espíritu se conecta con el cielo y estoy ministrando la presencia de Dios, y Dios ministra mi presencia, y es ahí donde milagros suceden, donde todo se rompe, donde las cadenas se rompen, donde el alma sale del cautiverio, donde todo sucede. Es hacerlo en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu de verdad es sincera, es genuina y fluye del corazón transformado por el amor de Dios. Por eso, para adorarlo, para alabarlo, necesitamos tener un corazón transformado y que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, no solo en momentos o lugares específicos. Es una adoración que busca agradar a Dios y se alinea con su voluntad revelada en las Escrituras. Aquí les hice un cuadro comparativo, lo que es la alabanza y lo que es la adoración. Milton, porfa, regálame el cuadro. Y dice así: la alabanza atrae a Dios. La adoración hace que Él se quede. La alabanza, su presencia desciende. En la adoración hace de nosotros su morada. La alabanza son canciones que agradan a Dios. La adoración es una vida que honra a Dios. La alabanza es cantar santo, digno, poderoso. La adoración es humillarme, dejar el pecado, dejar la mentira, dejar el engaño, dejar el orgullo, dejar la falsedad. La alabanza es magnificencia, es exaltar la belleza, lo que es Él. La adoración es obediencia. La alabanza es cantar su palabra. A través de la alabanza proclamamos su palabra todo el tiempo, pero la adoración es vivirla, acogerla, arrebatarla para nosotros. La palabra es una declaración, la adoración es una convicción. La alabanza se ahuyentan mis enemigos, en la adoración conquistamos el corazón de Dios. En la alabanza me hace estar de pie ante cualquier adversidad. En la adoración me hace estar de rodillas ante la presencia de Dios. En la alabanza es una expresión, en la adoración es un compromiso. La alabanza hace temblar mis enemigos, en la adoración me hace temblar delante de Dios. La alabanza es una exaltación, la adoración es una revelación. En la alabanza Dios se levanta, en la adoración yo menguo. La alabanza alábale con canciones, adóralo con tu vida, alábale en todo tiempo y circunstancia, adóralo en espíritu y en verdad, alábale con todas sus fuerzas, adórale con tu corazón. Y más adelante dice: si le alabas en esta vida, le adorarás por toda la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora entendiendo esa diferencia, vemos en la Biblia diferentes pasajes e historias que demuestran la importancia de la alabanza, como por ejemplo en Segunda de Crónicas 20, capítulo 20, del versículo 15 al 24. En este pasaje el rey Josafat y su pueblo fueron enfrentados a un ejército numeroso. En lugar de luchar, ¿qué hizo el rey? Mandó a los cantores adelante del ejército alabando a Dios. Como resultado, Dios hizo que los enemigos se volvieran unos con otros y se destruyeran a sí mismos, trayendo una victoria a Judá sin que ellos tuvieran que pelear. ¿Ustedes se imaginan eso? Estaban en una guerra. Y el rey, ¿qué dijo? Manden allá
a los cantores, manden a los salmistas, manden, vayan y canten y alaben. Y fue tan poderosa esa alabanza y Dios se manifestó de modo que entre ellos mismos empezaron a pelear y se destruyeron solitos. ¿Qué les tocó hacer solamente? Cantar, alabar al Señor. Vemos que en Isaías 61:3 este versículo nos habla sobre una promesa divina de cambiar la derrota en victoria, la tristeza en canto de alabanza, transformando la situación de desolación en un signo de poder y victoria divina. También vemos en el Salmo 118 del 15 al 16 describe la alegría del justo al entrar a la casa del Señor, porque su mano es poder, su mano se levanta para victoria y lo que resulta en cantos de alegría. Entonces ahora cojamos esos 3 pasajes y pongámoslo en la vida actual. Tú y yo estamos enfrentando diferentes situaciones, estamos en una lucha. Muchas veces luchamos por depresión, por tristeza, por una enfermedad, por una situación que nos toca. ¿Nos vamos a estresar por eso? ¿Vamos a estar llorando todo el tiempo por eso? No es malo hacerlo, es bueno, a veces nos saca un poquito en esa parte almática. Pero cuando yo me levanto y creo en el poder de la alabanza, yo me levanto y canto y exalto el nombre del Señor y estoy segurísima que milagros suceden. Si pasó con ellos, ¿por qué no puede pasar con nosotros? ¿Por qué no podemos en medio de la tempestad decirle: te alabo, Señor? En medio de la tristeza, te alabo, Señor. No es ir a escuchar canciones que nos pongan tristes. Son canciones de alabanza que nos levanten y glorifiquen el nombre del Señor, porque cuando lo alabamos, cosas sobrenaturales suceden. Si ustedes o nosotros pudiésemos ver el mundo espiritual, yo creo que todo el tiempo estaríamos así, alabando al Señor y adorándolo. Cuando decimos levanten sus manos, no es para que se vea bonito o para que la foto salga bonita, es porque a través de las manos estamos cantando victoria, estamos recibiendo lo que viene del cielo. Cuando muchas veces apateamos, no es porque queremos hacer un show, es porque nosotros tenemos autoridad de pisar y poner el enemigo por debajo de la planta de nuestros pies y podemos decir: hoy te derrotamos, Satanás, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esa manera es que nosotros vamos a alabar. Cuando ya entren el sábado o las otras reuniones, no entren tímidos, alaben al Señor, adórenlo con toda su alma. Pero muchas veces nos damos el gusto de llegar tarde y llegamos ya cuando están en la prédica. Y muchas veces cuando estamos en la alabanza cogemos el celular y nos podemos hablar con otros. Mi pregunta es: si lo hacen aquí en la iglesia, ¿ustedes adoran en su casa? ¿Ustedes tienen altares de adoración en su casa? Esa es de la manera en la que yo puedo ahuyentar los enemigos de mi casa. Esa es la manera en que yo puedo tener la victoria. Esa es la manera en que yo gano las batallas. Cuando estamos alabando, estamos proclamando, declarando vida, promesas, cadenas se rompen, las almas salen del cautiverio. Pero hay que tener muy presente lo que leímos en 1 Corintios, en el versículo 23, donde dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Y por qué? Cuando no lo hacemos para Dios, podemos caer en una atadura para nuestras vidas. Y como dice el versículo 21 del capítulo que leímos: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y tampoco de la copa de los demonios. Ustedes no pueden comer en la mesa del Señor y también la de los demonios. Yo les voy a contar algo que me sucedió. Yo antes de casarme, mucho antes, había tenido una relación.
Pero resulta, yo había cortado todo vínculo, toda comunicación, o sea, todo ya había pasado, estaba pasando mi proceso de soltería, de todo eso, cuando yo me casé. Pero cuando yo me casé, yo empecé a tener muchos sueños y yo soñaba con esa anterior relación. Soñaba todo el tiempo y eran sueños recurrentes. O sea, no eran una vez, eran uno tras otro, tras otro. Y en ese sueño yo amaba con locura a la persona anterior y a mi esposo yo no lo quería. Entonces yo me sentía muy mal cuando me levantaba. Obvio que cuando me levantaba los sentimientos cambiaban, ¿no? Pero yo le decía, Dios mío, ¿yo por qué estoy soñando esto? ¿Yo por qué sueño con una persona que no es mi esposo? ¿Por qué yo en el sueño amo a esa otra persona? Dime, muéstrame qué es lo que está pasando. Mire, hice todo lo humanamente posible. Dios, yo corté toda comunicación. Yo no volví a saber de esa persona qué es lo que está pasando. Si dije algo, yo te pido perdón. Si hay algo que me está ligando de él, suéltalo, Señor. Devuélvame cada pedacito de alma fragmentada que de pronto esa otra persona tenga. Yo hice todo lo humanamente posible. Cuando yo le conté esta experiencia a alguien, yo le dije, es que de tantos sueños que le tengo hasta una serie con capítulos y todo a Netflix. Dije, la verdad yo no entiendo por qué estoy lidiando con esto todo el tiempo. Esto ya me está atormentando y me hacía sentir muy mal. Entonces esa persona me dijo, ¿fue algo que dijiste? Y yo, no. ¿Algún vínculo que hiciste? Ya tuvo eso ya. Dijo, o algo que cantaste. Cuando él me dijo algo que cantaste, me acuerdo una canción que yo le cantaba a esa persona y esa canción dice, yo te voy a... Tenemos amores. Esa canción me estaba atando. Tuve que renunciar a cada palabra delante de la presencia de Dios y desde ese momento, santo remedio, se desapareció de mis sueños. Cuando cantamos o cuando escuchamos cosas o música que no viene de Dios, lo que hacemos es atar nuestras vidas. Cuando vemos películas que no nos convienen, estamos abriendo puertas al pecado y nos estamos atando. Y la música es impresionante. En la música puedes caer en la depresión. Hay personas tristes que los escuchando, no sé, ¿cuál será el de ahorita? En mi época era Camila. Creo que en la época ahorita es Morak. Están tristes y con esas canciones se deprimen más. Ay, pero es que son canciones de amor. La mía era de amor. Y mire todo lo que me tenía. Pero les cuento también otra cosa. Un día yo iba manejando y estaba mojado y había aceite regado. Yo no me di cuenta, pero cuando de un momento a otro la moto ¡pum!, se cayó. Yo salí volando y cuando abro mis ojos terminé debajo de un bus. Pregúnteme qué estaba haciendo aparte de manejar en ese momento. Yo le estaba alabando a Dios. Y yo estaba cantando, tú eres mi escudo, mi fuerza y mi seguridad. En Cristo estoy danzando en cada temporada. Y cuando abro mis ojos y estoy debajo de ese bus, yo salgo y me doy cuenta y no me pasó absolutamente nada. Nada. No tenía ni un raspón, no me había golpeado, nada. Pero es que esas cosas suceden a través de la alabanza. Muy probablemente hubiera podido morir ahí, o me hubiera partido un brazo o algo, pero es que de verdad, literal, quedé debajo del bus y yo no estoy, me fui para el cielo. Pero estas cosas suceden si entendemos que a través de la alabanza milagros suceden. ¿Por qué no alabarlo como Él se lo merece? Por mucho tiempo yo que solamente cantaba, pero yo no sabía cómo hacerlo. Pero el Señor hoy nos está enseñando. Primero tenemos que tener una mente transformada, una vida transformada en Cristo, para entender la grandeza
de su magnificencia, la grandeza de su poder, y poder levantar nuestras manos y ganar las mejores batallas. Ahí es cuando uno entiende la palabra donde dice: mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernantes de las tinieblas. Entonces yo, entendiendo esta palabra, puedo decir: Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Puedo cantarlo y puedo darle toda la gloria, toda la honra, y puedo decirle que con Él todo es posible. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Y quiero que entiendas, cuando queremos ser unos adoradores en espíritu y en verdad, el que el Padre busca, debemos reconocer a Jesús como nuestro suficiente y Salvador, y que por medio de Él tenemos el perdón del Padre, y que a través de su Espíritu Santo seremos transformados para tener una vida de adoración. Quiero que cierres tus ojos y medites en cada pregunta que te voy a hacer. ¿Queremos ver a las personas ministradas por su presencia o queremos ser esas personas que experimentan esa presencia? ¿Queremos solo cantar su palabra o queremos vivirla? ¿Queremos ver las bendiciones de los demás o queremos gozar de las nuestras y tener una bendición completa y no a medias? ¿Queremos ver cómo el Señor usa a los demás, los respalda, la unción de ellos, o queremos ser esas personas a las que Dios usa? ¿Queremos ver los milagros sobrenaturales o queremos experimentar su gloria y milagros en nuestras vidas? ¿Queremos pertenecer al cuerpo de Cristo, trabajar para el reino, servirle con amor, o solamente queremos hacerlo por costumbre? ¿Queremos impartir su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, o solo calentar una silla todos los domingos? ¿Queremos ser de bendición para los demás o ser esa piedra de tropiezo? Tú decides lo que quieres para tu vida. Tú decides si quieres experimentar la gloria, los milagros, los prodigios, la presencia del Señor, o simplemente dejar que pasen los días y tu vida estar de mal en peor. Tú decides si quieres enfrentar las batallas con tu quebrantamiento, con tu lucha, o decides levantar las manos y alabar a Dios y glorificarlo y creer que hay un mundo espiritual y que hay en ese momento muchos ángeles batallando a favor tuyo. Señor, hoy te damos gracias. Te damos gracias, Padre. Dile al Señor: gracias. Gracias, Señor. Tal vez por mucho tiempo me he alejado de ti. Tal vez me da pena volver a ti. Lo he intentado una y otra vez, pero no funciona. He querido hacer las cosas bien, pero siempre hay algo que me detiene. He querido creer en ti, pero muchas veces creo es en lo que cabe en mi lógica y no me doy cuenta que eres un Dios de lo imposible, un Dios sobrenatural. Anhelo de todo corazón que tú transformes mi vida y que tú me renuevas. Pero hoy te quiero decir, Padre, conquista mi corazón. Quiero amarte más y más. Quiero tener una verdadera relación contigo, Señor.
y entender que tú estás todos los días con nosotros, pero muchas veces o casi por todo el tiempo te ignoramos. Perdónanos, Señor, cuando tú no eres la prioridad de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, cuando nos dejamos llevar del afán, del cansancio, de los quehaceres, del trabajo, y se nos olvida que tú estás siempre ahí esperándonos. El Espíritu Santo dice: yo amo cuando tú me buscas. Solamente espero ese tiempo. Pero cuando tú no lo haces y dejas pasar mucho tiempo, te extraño. Quiero enseñarte tantas cosas. Quiero que aprendas a tener una relación conmigo. Quiero que crezcas más y más. Amado Señor, yo te doy gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por morir por nosotros. Gracias por ser ese Salvador. Gracias, amado Señor. Y si hay alguien que vino por primera vez, quiero que levante su mano y pueda repetir conmigo: Señor Jesús. Repitan conmigo: Señor Jesús, yo abro mi corazón a ti para que tú entres en mí, para que tú me transformes. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra en mí y vive en mí desde ahora y para siempre. Démosle un fuerte aplauso al Señor.